Y ya poco a poco, para ir entrando al apartado final de esta sesión, vamos a hablar un poco del mundo de los cypherpunks. Los cypherpunks es un movimiento que precede a Bitcoin y que de alguna manera contiene el germen ideológico y también tecnológico de lo que acabaría siendo Bitcoin. Entonces es un movimiento muy relevante a la historia y el contexto de Bitcoin. Entonces vamos a ver qué es este movimiento. Antes de empezar, en los años 80, la revolución de la computación, el ordenador personal llegó a las masas y esto produjo pues, una revolución económica, un gran crecimiento económico, ¿no? Podemos imaginarnos. Se universalizó el acceso a la información y se rompieron las barreras para la comunicación y para el comercio internacional, ¿no? Y nos ha llevado hasta la situación actual, donde, si bien es cierto que recientemente hay ciertos brotes de antiglobalización, yo pienso que en los últimos 40 años el mundo ha disfrutado de un desarrollo económico enorme, en gran parte gracias a la globalización, al intercambio, al comercio internacional, al intercambio, a la división del trabajo, ¿no? Sin embargo, esta revolución económica tenía un problema tecnológico, y es que había una carencia muy importante a nivel de privacidad y de privacidad en las comunicaciones seguras, que ponían en riesgo la libertad y la autonomía de los individuos. Entonces, esto era un problema en los años 80 que de alguna manera da lugar a la revolución de los cypherpunks. El movimiento cypherpunk nace en los años 80 con el objetivo de traer privacidad y seguridad a estas comunicaciones digitales cada vez más extendidas. Los activistas emplean tecnologías de cifrado como la criptografía simétrica para conseguir un cambio social en pos de una mayor libertad para el individuo. Entonces, aquí vamos a ver en este pequeño apartado cómo yo creo que hay dos ideas claves del movimiento cypherpunk, que es, por una parte, la privacidad y la seguridad, pero también conseguir una cierta revolución social. Es un movimiento que también pretende cambiar el orden social hacia una mayor libertad individual. Y aquí en esta sección, pues simplemente vamos a ver dos escritos, dos manifiestos claves. El manifiesto criptoanarquista de Timothy May en el 88 y el manifiesto cypherpunk de Eric Hughes. Vamos a ver las 4 citas que he seleccionado, que creo que son relevantes, tranquilos. No os voy a abrasar, no os voy a estar aquí leyendo el texto al completo. Si queréis el texto o un análisis más detallado de la historia de los cypherpunks, este podcast de Lunaticoin es fenomenal. Con Alfred Mancera es genial, es de los mejores podcasts que he escuchado y de esta materia yo diría que el mejor. Entonces realmente os recomiendo encarecidamente que vayáis al podcast de Lunaticoin, al YouTube o Spotify, donde sea, y lo escuchéis porque es una maravilla si os interesa esto, muy entretenido, muy ameno y se aprende un montón. Entonces, vamos a entrar un poco a estos dos textos y su relevancia y luego lo vamos a vincular a Bitcoin. Perdón. Entonces, el manifiesto criptoanarquista, el primero de todos, 1988. Dos citas muy interesantes que nos plantea el texto. La primera, la tecnología de la computación está a punto de proveer una habilidad para los individuos y para los grupos de comunicarse e interactuar de forma totalmente anónima. Estos desarrollos alteran completamente la naturaleza de la regulación del Estado. La habilidad para recaudar impuestos, para aplicar controles fronterizos, para mantener información en secreto e incluso van a alterar la naturaleza de la confianza y la reputación. Entonces, aquí el manifiesto criptoanarquista, que obviamente pues, es una parodia del manifiesto comunista, ¿no? Con una ideología muy diferente, nos está diciendo que la computación nos va a permitir comunicarnos de forma anónima. Y esto va a tener implicaciones ideológicas, políticas y sociales enormes. Me parece súper interesante. Os animo a que leáis el texto al completo y también que reflexionemos un poco sobre si realmente este vaticinio se ha cumplido, ¿no? Porque yo diría que no. ¿Realmente hoy en día nos comunicamos de forma anónima? ¿Realmente se ha alterado por completo la naturaleza del gobierno, de la regulación, la habilidad para recaudar impuestos, para aplicar controles económicos? Yo diría que no. Es un vaticinio que no se cumple, pero que pone de relieve estas motivaciones y estas intenciones que tenían estos ideólogos criptoanarquistas. Entonces, vamos a pensarlo, ¿no? Desafortunadamente hoy en día la mayor parte de las comunicaciones están bajo la vigilia de grandes corporaciones. Pues quizá no sea el Estado el que tenga tanto poder hoy en día, pero hay un puñado de corporaciones, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter y otras, que vigilan prácticamente todo lo que decimos y cómo interactuamos. Hay alternativas
y es súper importante que nos eduquemos sobre ellas, pero la realidad social es que este vaticinio pues, no se ha cumplido. Vivimos en un estado de vigilia. Hay un libro muy interesante al respecto de esto que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff. El apellido es difícil de pronunciar, pero seguro que lo encontráis. Y es muy bueno y nos habla de cómo estamos constantemente vigilados, no solo vigilados, sino que estas corporaciones utilizan los datos que tienen de nosotros para alterar nuestra conducta. Entonces, aquí los criptoanarquistas trabajaban en una alternativa. Querían anonimidad y querían alterar la naturaleza del gobierno. Y luego, en el manifiesto Cypherpunk del año 93, se nos dice que la privacidad es necesaria para una sociedad abierta. La privacidad no es secretiva y la privacidad es que cada uno decida qué es lo que quiere revelar de sí mismo. Entonces, los cypherpunks nos dedicamos a crear sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad con criptografía, con sistemas de correo anónimos, con firmas digitales y con dinero electrónico. Fijaros qué interesante. 1993. Pues estamos hablando de 16 años antes de que Bitcoin se pusiera en funcionamiento en el año 2009. Súper interesante como ya había muchas personas, expertos en criptografía, trabajando en una alternativa ante lo que veían como un gran peligro, ¿no? Que era ese control del Estado y yo creo que corporativo también de las comunicaciones digitales. ¿Y por qué? Como, recalco que os recomiendo leer los dos manifiestos, son muy breves, y también escuchar el podcast de Lunaticoin, porque tiene mucha relación con Bitcoin, ¿no? Al final, el movimiento Cypherpunk influencia sobre Bitcoin tanto de forma ideológica, porque le da primacía al individuo sobre el Estado, y tecnológica. Pensemos en palabras como criptografía, firmas digitales, dinero electrónico. Realmente en el 93 ya estaba produciéndose el germen de lo que luego sería Bitcoin, porque Bitcoin también está basado en criptografía y también está basado en sistemas distribuidos. Y a nivel ideológico es curioso, porque si bien Bitcoin pretende eliminar eliminar el monopolio del Estado sobre el dinero, quiere crear una alternativa al dinero estatal que no controla el propio gobierno, ¿no? Pero la privacidad, si analizamos Bitcoin, no es tan relevante. Satoshi lo menciona, pero si uno entiende Bitcoin se da cuenta, y esto lo comentábamos antes en el chat, que Bitcoin es muy transparente. Entonces, Bitcoin privacidad en la capa base no tiene. Tiene una cierta pseudonimidad que uno puede intentar diseñar, ingeniar, ¿no? Pero realmente la privacidad no ha sido una prioridad de Bitcoin, y quizá pues porque no era compatible con la descentralización. Entonces, a nivel ideológico, los cypherpunks, quizá hay una división, y de nuevo tampoco me puedo detener mucho en esto, que nos estamos acercando aquí a la hora, pero quizá hay una división entre los cypherpunks que daban prioridad, primacía a la privacidad, y los que daban primacía a, de alguna manera, revolucionar la sociedad. Porque Bitcoin es una revolución monetaria. Bitcoin es un intento muy audaz, muy ambicioso, de eliminar el monopolio estatal sobre el dinero. Y lo hace a una costa de que la privacidad no sea algo realmente prioritario en la capa base. De nuevo, esta es una conversación quizá más filosófica, pero creo que vale la pena pensar sobre ella. Antes de Bitcoin ya había habido varios intentos de crear dineros digitales no estatales. DigiCash, eGold, Hashcash, Liberty Dollar, B-Money, BitGold, podéis investigarlos y un poco leer sobre ellos, pero la mayoría fracasaron debido a, principalmente, a la centralización, porque había un grupo, una empresa o unos individuos detrás, y cuando la empresa desaparecía, el sistema, la moneda se hundía, y otro tipo de limitaciones técnicas. Entonces, esto también lo podéis echar un ojo. Y ya un poco para ir cerrando el apartado Cypherpunk, pues la identidad de Satoshi Nakamoto, ¿no? Que me encantaría desvelarla, o bueno, quizá no, pero aunque quisiera no podría, porque obviamente es un misterio. Entonces vamos a pensar un poco sobre el misterio de Bitcoin, el misterio de Satoshi Nakamoto, ¿no? Habitualmente, o los sospechosos habituales, haciendo referencia a la película esta magistral, Kevin Spacey, se plantean ciertas caras familiares, ¿no? Como personas que han podido ser Satoshi, o si Satoshi era un grupo de personas, pues quizá una combinación de estas, ¿no? Adam Back, Nick Szabo, Hal Finney. Dorian Nakamoto era un vecino de... Sí, era un vecino de Hal Finney. Hal Finney ya falleció. Y White Eye. Estos son algunos de los sospechosos habituales, candidatos para algunas personas a haber sido la persona o el grupo de personas detrás de Bitcoin. Sospechosos más extravagantes, menos habituales. Algunas personas yo he escuchado que especulan con que han podido ser los servicios secretos de un cierto país, ya sea Estados Unidos o Reino Unido.
Algunas personas se atreven a plantear que ha sido una inteligencia artificial y ya quizá los que están más pedrados de la cabeza hablan de una inteligencia artificial que viene del futuro. Obviamente, yo personalmente no me inclino hacia ninguno de estos. No sé si vosotros tenéis una preferencia, pero de cualquier manera sí que creo que si alguien decide permanecer anónimo tendrá sus motivos y tampoco quizás sea lo más ético indagar demasiado en esto. Por eso simplemente lo quería incluir en la presentación a modo más anecdótico. Quizá la pregunta más interesante, más que quién es Satoshi, porque Satoshi Nakamoto al final no tiene ningún poder para unilateralmente cambiar Bitcoin, como decía, esta es quizá la gran virtud de Bitcoin. Pero quizás sea interesante preguntarnos por qué tomó la decisión de permanecer en el anonimato y desaparecer. Satoshi llegó a un punto, creo que fue 2011, que dejó de escribir en los foros y desapareció. Entonces, ¿por qué hizo esto? Y aquí me gusta un poco hablar, como a modo de alegoría, del mito de Prometeo. Prometeo, el mito de la antigua Grecia, en el mito robó el fuego a los dioses. Y Zeus lo castigó encadenándolo a un palo en una montaña y enviando un águila a comerle el hígado cada mañana. El hígado le volvía a crecer por la noche y el águila pues lo engullía por el día. Aquí veis un poco la representación del mito de Prometeo, el castigo. Los dioses de alguna manera castigaron la audacia de Prometeo, ¿no? Que se atrevió a robar el fuego y dárselo a los hombres. A robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres. Entonces, quizás sea un poco metafórico y bonito pensar qué habría pasado con el pobre o la pobre Nakamoto, ¿no? Al final Nakamoto también ha cometido una empresa tremendamente audaz, que fue acabar con el monopolio estatal sobre el dinero. Por primera vez, desde 2009, tenemos una alternativa monetaria que no controla ningún Estado. Entonces, ¿cuál habría sido su castigo? ¿Cómo lo habrían castigado los dioses de los estados, los jueces? Pues probablemente de forma muy cruel. No hay más que ver lo que le ha pasado al pobre Julian Assange, que por desvelar pues, las atrocidades que ocurrieron en Irak, pues le han tenido hacinado ahí en la Embajada de Ecuador en Londres y le han acusado de violación y mil historias. Entonces, imaginaros lo que le habrían hecho a Satoshi Nakamoto, ¿no? Otra pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta más, porque ya vamos cerrando en la hora. Amaya pregunta, ¿qué pasaría si se conociese la identidad de Satoshi Nakamoto? Pues es buena pregunta. Yo la verdad que no, para eso no sé si tengo una respuesta. A nivel de Bitcoin diría que nada. El sistema seguiría funcionando, seguiría siendo universal y tendría esa oferta predefinida. Entonces Bitcoin seguiría funcionando así. A nivel social, pues sería bastante interesante, ¿no? Un poco ver cómo reaccionaría la comunidad. Pues habría de todo. Probablemente se le habrían muchas preguntas y sería muy interesante, desde luego que me encantaría hablar con él, aunque no tengo ninguna esperanza de hacerlo en ningún momento de mi vida. Yo creo que ha desaparecido para no volver, probablemente. Y si no lo han encontrado ahora, ya 14 años después, pues hay que olvidarse de que le vayan a encontrar. Entonces, la verdad que muchas gracias por las preguntas. No sé si había alguna otra, a ver si aquí por el chat privado o dentro de Alpha Bitcoin, no sé si hay alguna otra. Pues volvemos al chat. Si tenéis alguna otra pregunta es el momento y si no, pues también las podéis dejar en la comunidad de Alpha Bitcoin, que lo miramos ahí a diario. Pero entonces, si no hay ninguna otra duda, para ir cerrando, recordaros las próximas sesiones del curso. Ya hemos visto la introducción. Hoy hemos visto la invención de Bitcoin, que espero que haya sido interesante y clara. Y en las próximas sesiones vamos a ver el jueves 2 de marzo cómo funciona Bitcoin. Aquí ya Juan Pablo va a tomar las riendas de esta sesión y también de la siguiente, que será Bitcoin en la práctica. Aquí recordar que va a haber una sorpresa. Probablemente vamos a regalar unos satoshis, unas fracciones de Bitcoin mediante Lightning Network para los que participéis en esta sesión más práctica. Y aquí también se va a hablar de una de las preguntas que ha habido en la comunidad, en el foro de Alpha Bitcoin, que se estaba preguntando cuál es la mejor billetera. Este tipo de cuestiones se van a responder en esta sesión. Entonces, pues estamos con muchas ganas de traeros eso. Y yo ya cerraré el día 16 de marzo, también jueves, con la
la parte de invertir en Bitcoin, cómo invertir en Bitcoin, cómo valorarlo como activo de inversión, cómo compararlo con otro tipo de inversiones. Entonces aquí vamos a hacer ya una aproximación, yo creo que bastante completa a lo que es Bitcoin como inversión, y también vamos a tocar un poco los riesgos, que yo creo que es un tema muy interesante que quizá a veces no se ahonde en ello lo suficiente, pero creo que es muy importante también hablar de los riesgos. Bitcoin, al final, como todo en la vida, tiene cierto punto de incertidumbre y tenemos que ser conscientes de ellos, de esos riesgos, pues para tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, esto lo veremos en la quinta sesión. Miguel Merino saluda desde Cantabria, pues un abrazo ahí a un coterráneo. Sí, me dice Juan aquí por el chat que recordemos que la sesión del día 4, a ver, es miércoles. Normalmente va a ser los jueves, pero esta sesión del día 4, la sesión 4, perdón, del día 8 de marzo va a ser el día miércoles. Eh, y vamos a ir cerrando esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Laure da las gracias, un lujo, pues muchas gracias. Víctor también manda un saludo, le mandamos un abrazo a todos. Para acabar, tenéis aquí el curso completo. Si entráis a Alpha Bitcoin, para los que no os hayáis registrado, pues registraros en Alpha Bitcoin, que es gratis, y ahí en la sección de comunidad y en la de productos, pues en la de comunidad podéis hacer preguntas, y en la de productos tenéis acceso al curso completo, a las sesiones anteriores, al material de lectura, las slides también, eh, y, y muchas más cosas, porque vamos a ir traeros no solo este curso de introducción a Bitcoin, sino muchas sorpresas más. Estamos trabajando en indicadores premium para un poco ver cómo está el nivel de riesgo en el mercado, portafolios de inversión, indicadores macro. Estamos a tope, estamos trabajando a tope, muy ilusionados. Pensamos que lo que vamos a traer os va a gustar mucho y os agradecemos mucho el apoyo, las preguntas y haberme acompañado aquí en esta sesión. La verdad que gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta final. Eh, Muy bien, pues un abrazo a todos, y ya la próxima semana nos vemos. El directo es el martes y Juan estará el jueves. Chao, chao. Un abrazo.